De los textos que hoy la Iglesia nos propone para meditar, prefiero reflexionar sobre la primera lectura del segundo libro de Samuel. En el capítulo 12 de este libro se nos describe una cadena de pecados cometidos por el rey David. David había visto a Betsabé, la esposa de Urías, había visto a Betsabé que se estaba bañando, la deseó, la mandó llamar y cometió un adulterio con ella. Además, en lugar de arrepentirse, trató de encubrir su pecado. Optó por embriagar a Urías para que se acostara con Betsabé y se pensara que ese hijo era del esposo. Como sus artimañas no salían como él quería, pues Urías rehusó acostarse con su esposa. Su último recurso fue enviar una carta al general de sus ejércitos para que pusiera a Urías al frente en la batalla, en lo más duro de la batalla, y que lo dejaran solo para que muriera. Y esto fue lo que exactamente sucedió. ¿Hasta dónde puede llegar un pecado? Todo comenzó con una mirada morbosa que luego se hizo adulterio y que terminó en un asesinato. David, en lugar de conversión después de su pecado, en lugar de dar paso al arrepentimiento, se empeñó en encubrir su pecado, y sus esfuerzos por encubrirlo llegaron hasta el extremo, el asesinato de un hombre bueno. A la hora de pecar, David no tuvo la prudencia de preguntarse cuán lejos lo llevaría ese pecado. Y eso tiene que servirnos a nosotros como punto de reflexión. Antes de ceder a la tentación, calculemos la gravedad del pecado. Tratemos de imaginar las posibles consecuencias de ese pecado. Contemplemos lo lejos que puede retirarnos de la presencia de Dios ese pecado. Pensemos que no sabemos por cuánto tiempo ese pecado nos va a tener cautivos, esclavizados. Es fácil comenzar un adulterio, pero qué difícil es terminarlo. Casi siempre queda un atractivo y un repetir esos encuentros prohibidos. Desde los inicios, ya en las páginas del Génesis, encontramos la experiencia de los primeros habitantes de la tierra que fueron engañados por la serpiente, engañados por Satanás. El diablo les hizo ver apetitoso el fruto prohibido. Por si no se han dado cuenta, Satanás siempre esconde su veneno en lo que aparenta apetitoso. Nos muestra golosinas dulces donde ha inyectado su veneno. Él es el padre de la mentira, él es el maestro del engaño. Por eso, jugar con el pecado es como jugar con una serpiente venenosa. Cada que nos acercamos a él, al pecado, salimos heridos, lastimados y en peligro de muerte. Cada vez que cedemos a la tentación, la serpiente, Satanás, está hundiendo sus colmillos llenos de veneno mortal en nuestro ser. Una mirada innecesaria por entre una ventana, miren en lo que terminó. Muchas veces hay que evitar pequeñas cosas, hay que evitar miradas inoportunas, porque el pecado es arrullador. Comienza con algo pequeño y nos va adormeciendo hasta que despertamos y no nos damos cuenta cómo fue que llegamos a la peor de las situaciones. Esa es la naturaleza progresiva del pecado, ese es el mecanismo arrullador del pecado. Nos arrulla hasta que nos deja dormidos en él, como una madre que de tanto arrullar al niño, al fin logra que se duerma y lo puede llevar donde quiera, sin que él se dé cuenta. Así es el pecado, nos arrulla hasta que nos adormece y después nos lleva donde quiere, y siempre nos lleva más lejos de donde pensábamos llegar. El pecado no solamente nos lleva más lejos de donde queremos ir, sino que también
nos detiene durante un lapso más prolongado de lo que pensábamos, de lo que queríamos. Con el pecado no puedes ir pensando que cuando no te convenga te alejarás de él. No, cuando tú quieres terminar el pecado apenas está empezando a esclavizarte. Pregúntale a un borracho si cuando tomó su primer trago se estaba proponiendo terminar adicto y llegar a casa a golpear a su esposa y a sus hijos. Pregúntale si cuando tomó el primer trago se estaba proponiendo dejarle al cantinero el dinero del arriendo, de la cuenta de servicios, de la salud de sus hijos y hasta del mercado semanal. También puedes preguntarle a un adicto a las drogas si cuando fumó el primer cigarrillo pensó en que luego desearía la cripa y más tarde el perico, el bazuco y la heroína. Pregúntale si en aquel instante de su primer consumo deseaba robar para consumir, deseaba matar para conseguir dinero, deseaba ir a la cárcel por delincuente o parar en un hospital por sobredosis o en un cementerio. No, ese primer consumo fue una simple curiosidad que nunca imaginó que lo esclavizaría, que nunca lo imaginó que le obligaría a robarle incluso a los de su propia casa, que nunca imaginó que lo podría llevar a una cárcel, a un hospital, a un cementerio. David, en lugar de llorar su pecado y buscar con arrepentimiento a Dios, lo que hizo fue buscar distintas maneras de encubrir su pecado. El pecado se corta con el arrepentimiento, no ocultándolo, no encubriéndolo. La historia del rey David tristemente se repite en la vida de muchos cristianos. David, desde una terraza, inicia su pecado. La terraza del rey David sigue abierta al público. Y hoy no es una terraza cubierta de losas de mármol. La terraza desde la que el hombre hoy inicia su pecado puede ser la pantalla de un celular, un Facebook, un WhatsApp. La terraza en la que inicia el pecado del hombre hoy toma la forma de revistas, de pantallas puestas en nuestra habitación o en el hogar. Al asomarse a esas terrazas modernas, muchos cristianos sienten esa misma pasión desordenada que el rey David, y como David se entregan a una vida secreta de lujuria que les esclaviza cada vez con más fuerza. Evita la actitud ociosa del rey David. No te pongas ociosamente frente al televisor. No navegues por internet sin un propósito claro y limpio. No detengas tu mirada en la mujer provocadora e indecente que no sabe vestirse. No compartas en tus redes sociales tantas vulgaridades que nada hacen bien y que a tantos puede inducir al pecado. No sostengas conversaciones impuras u ociosas. David no fue capaz de controlar sus ojos. ¿Acaso no somos capaces de controlar los ojos? Los ojos son la puerta de entrada al alma. Y es en esa puerta donde hemos de poner los mejores centinelas, los mejores vigilantes. Nuestro corazón se alimenta de lo que entra por los ojos, y aquello será lo que acabamos deseando. Si no somos capaces de dominar nuestros ojos, ¿cómo podremos dominarnos a nosotros mismos? Jesús es claro en advertir: si tu ojo te es ocasión de pecado, échalo fuera de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus ojos y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Sacar de ti el ojo significa apartarse de las ocasiones del pecado. Pero no solo miramos con los ojos del cuerpo. Nuestra mente tiene una gran capacidad de crear imágenes que solo uno mismo puede ver y nadie más.
Fantasear es dirigir en nuestra mente una película donde todo nos va mejor que en la vida real. Fantasear es jugar a ser Dios, creando un mundo a nuestro capricho. En nuestro interior inventamos un mundo a nuestro gusto, un paraíso privado hecho a imagen y semejanza de nuestras pasiones más ocultas. La pornografía, en gran medida, alimenta ese oscuro mundo interior, de manera que, aun cuando los ojos del cuerpo no pueden ver nada, los ojos de la mente siguen viendo toda esa historia de pecado construida en la mente. Los jóvenes a los que he podido aconsejar me han descrito el poder adictivo de la pornografía. El cuerpo experimenta una respuesta hormonal y fisiológica placentera, semejante a las drogas, y del mismo modo que la droga cada vez pide dosis más fuerte, el cuerpo también va pidiendo dosis más fuertes de pornografía y va reduciendo la capacidad de decisión hasta que termina esclavizando la voluntad. Un joven me explicaba que tanto ver pornografía le había quitado la capacidad de mirar a una mujer con respeto y de forma natural. Claro, es que la pornografía y las imágenes alteran la percepción por completo y uno se siente cada vez más incapaz de relacionarse de manera natural con ese maravilloso ser que es la mujer. En los casados, la relación matrimonial, a consecuencia de la pornografía, se va erosionando, se va deteriorando por causa de un sinfín de adulterios cometidos no precisamente acostándose con mujeres, pero sí poniendo el corazón en imágenes virtuales, en pantallas, y que alejan a la pareja física y emocionalmente. ¿Cuánto daño hacen en los hogares, en los matrimonios, en los jóvenes, las pantallas del celular, del computador, del televisor? En un alto número de casos, la adicción a la pornografía conduce a la masturbación, a la fornicación, al adulterio. Y como una bomba, el pecado explota y su onda expansiva causa estragos en la familia. Entonces, tras un adulterio, se daña un hogar, quedando hijos huérfanos con padres vivos, quedando hombres viudos de esposas que no han muerto. Es necesario poner límites a la capacidad de pecar y construir verdaderas murallas que detengan nuestros pasos. No tiene ningún sentido orar al Padre diciendo: no nos dejes caer en la tentación, cuando nosotros mismos buscamos las tentaciones. Es de sabios no ver ciertas películas, es de sabios no ir a ciertos lugares, es de sabios no andar en ciertas compañías, es de sabios ponerse límites cuando entramos al internet, es de sabios huir del pecado y no acercarse a él, porque es más fuerte y puede dominarnos. Asimismo, en el terreno de los pensamientos, el pensamiento es un programador de nuestras acciones, de nuestra conducta. Las fantasías sexuales son, por tanto, altamente peligrosas, porque terminarán en pecados graves. El que busca refugio en la pornografía va tras el ídolo de la lujuria y pronto se da cuenta de que la pornografía solo encierra insatisfacción. Asimismo, cualquier pecado. Asomémonos al segundo libro de Samuel 13:15 y veremos cómo Amón, el hijo de David, después de violar a Tamar, tal fue su insatisfacción que terminó odiándola. Amnón
después de acostarse con Tamar, la aborreció con un odio muy grande, y el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y valga la invitación a leerse esta historia completa, segundo libro de Samuel 13, 1 al 20. Aquel David bueno, aquel David que un día dijo: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Aquel David un día terminó hundido en un pecado y amarrado por una cadena de pecados, y todo por una ligereza. Tú no obres con ligereza, no hables con ligereza. Piensa bien lo que vas a hacer, piensa bien lo que vas a decir, porque por una ligereza se cae en un pecado, por una ligereza se arruina un hogar, por una ligereza arruino mi vida, por una ligereza me gano un enemigo, por una ligereza levanto una calumnia, por una ligereza daño la fama de otro. Evita pecar, y cuando por desgracia caigamos en el pecado, demos paso al arrepentimiento inmediatamente y busquemos el sacramento de la confesión. No son pocos los que tratan de hacerse a los locos frente a un pecado grave, sin darse cuenta que están jugando con su salvación, que se están poniendo en riesgo de nunca poder entrar al cielo. De nuestra conducta. Las fantasías sexuales son, por tanto, altamente peligrosas, porque terminarán en pecados graves. El que busca refugio en la pornografía va tras el ídolo de la lujuria y pronto se da cuenta de que la pornografía solo encierra insatisfacción. Asimismo, cualquier pecado. Asomémonos al segundo libro de Samuel 13, 15 y veremos cómo Amón, el hijo de David, después de violar a Tamar, tal fue su insatisfacción que terminó odiándola. Amnón, después de acostarse con Tamar, la aborreció con un odio muy grande, y el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y valga la invitación a leerse esta historia completa, segundo libro de Samuel 13, 1 al 20. Aquel David bueno, aquel David que un día dijo: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Aquel David un día terminó hundido en un pecado y amarrado por una cadena de pecados, y todo por una ligereza. Tú no obres con ligereza, no hables con ligereza. Piensa bien lo que vas a hacer, piensa bien lo que vas a decir, porque por una ligereza se cae en un pecado, por una ligereza se arruina un hogar, por una ligereza arruino mi vida, por una ligereza me gano un enemigo, por una ligereza levanto una calumnia, por una ligereza daño la fama de otro. Evita pecar, y cuando por desgracia caigamos en el pecado, demos paso al arrepentimiento inmediatamente y busquemos el sacramento de la confesión. No son pocos los que tratan de hacerse a los locos frente a un pecado grave, sin darse cuenta que están jugando con su salvación, que se están poniendo en riesgo de nunca poder entrar al cielo.
que están jugando con su salvación, que se están poniendo en riesgo de nunca poder entrar al cielo.